Bendiciones para ustedes y sus familias. Eso deseamos en un día en que se suman tensiones por la solicitud de un nuevo estado de emergencia al Congreso, y eso en esta ocasión sabemos que será como el presidente lo está solicitando. Por lo menos así ha adelantado la cúpula del PRM. Esos 45 días van. Que tengan una jornada importante hoy, valiosa. Aproveche el tiempo, aproveche el tiempo. Pablo Macchini, buenos días. Nelson Rodríguez se integra con nosotros en breve. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días, aquí sufriendo esto de la tecnología que nos juega estas malas pasadas cuando uno ha tenido que regresar al hogar por los efectos de esta pandemia. Entonces estamos ahí, que entramos, que no entramos, pero bueno, iremos afinando. Lo importante es que estamos aquí, en breve, ya lo dijiste, Nelson nos acompañará, pero lo cierto es que son días difíciles, y si ya eran difíciles, ahora echar hacia atrás por, entre otras cosas, nuestra irresponsabilidad ciudadana, pues viene a ser todo más difícil y más terrible. Es echar hacia atrás, pero porque lo decidimos los ciudadanos con nuestra irresponsabilidad, lo que es correcto, pero no deja de tener un dejo de injusticia. Pues hay muchos lugares que sí podrían estar abiertos. Yo estaba ayer tomándome un café con saludos a Sócrates Macchini, en un restaurante a una distancia perfecta, 5 metros a la izquierda, a la derecha. Bueno, ¿y por qué hay que cerrarlo? Bueno, hay que cerrarlo porque hay otros que no obedecen. Entonces, lo correcto hubiese sido que con la autoridad que da la ley, pues se reprimiera con la ley en la mano a todo el que no cumplía aquello. Pero ahora, por ejemplo, todos estos lugares de eso, de ir a tomar un café, ir a compartir, y no estoy hablando de la importancia de que un señor se siente a conversar. No. El problema de esto es el empleo. O sea, lo que esto significa para todos esos lugares que van a estar cerrados o que tienen que cerrar a las 8 de la noche. Y me refiero a los que sí han cumplido con todas las normas y que no hay ningún problema. Pero las irresponsabilidades de una parte, lamentablemente tenemos que pagar la inmensa mayoría. Pablo, el presidente de la República, cuando solicitó al Congreso, exactamente lo está haciendo por la vía de la Cámara de Diputados, explicó clarito por qué esto había caído a donde cayó, por qué estamos donde estamos. Decía primero, la gente ha sido colectivamente irresponsable, y fue franco también en esa carta al referirse al daño que nos hizo el proselitismo electoral. Y esa confesión incluye a todos, incluyendo al PLD, al PRM, a Fuerza del Pueblo, a los que salieron a la calle, pero menciono los mayoritarios porque sé que fueron todos. Esto estará muy rápido ya cocinado, porque el viernes, o sea mañana a las 10 de la mañana, se reúne la Cámara de Diputados, y el domingo a las 11 de la mañana está convocado el Senado. O sea, el lunes podríamos estar cocinando ya esto. Sí, pero esto es una formalidad, porque ya esto fue consensuado antes de, cuando hay un gobierno, un presidente electo, a 28 días de comenzar a ejercer, pues todo se consulta, o sea que todo va a ser muy fácil. Lo que pasa es que tenemos que aprender que uno siempre pensó que por el asunto del proceso electoral, pues había una timidez en aplicar de la manera como corresponde la ley, que para eso existen las leyes, pero llegó el 5 de julio, entró el lunes 6 y seguimos empachando. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pagar justo por pecadores. Incluso lugares que, sé yo, el parque iberoamericano estaba funcionando, ¿por qué no puede seguir funcionando? Bueno, que es general. Aquí hablamos ayer mucho de lo que Nelson lo usa mucho, le encanta el término cerco sanitario. Bueno, ¿por qué no buscar dónde están el centro del contagio y de la irresponsabilidad ciudadana, y militarizar y hacer lo que se tenga que hacer? Ahora, esto es buscar un equilibrio entre empleo y salud. Entonces, si tú tienes un área donde hay unos restaurantes, donde hay unos lugares X que pueden y han demostrado que funcionan correctamente, que no violan, bueno, ¿por qué generalizar?
Entonces, esto es terrible porque yo tengo por ahí un informe de la CEPAL de ayer, que la verdad es que son cosas serias, pero vamos a comenzar con buenas noticias, y es un poco noticias que muestran la fortaleza de los bancos dominicanos, del sistema financiero nacional. Entonces uno en estos días hay que hacer el esfuerzo y buscar una buena noticia para comenzar el programa, porque fíjense cómo tú me saludaste, me pichaste y ya yo me fui a hablar de cosas terribles, porque es que estamos insensibles. Pero vaya nuestro abrazo al Banco Popular Dominicano, que está ya en el puesto 742 en la lista de los 1000 mejores bancos del mundo, y que mejoró 57 casillas. Esto es una clasificación que hace la revista Bankers, la revista londinense de los banqueros. Pero si eso era poco, viene el Banco de Reservas y es reconocida por la revista británica Euromoney como excelente liderazgo en América Latina y como el mejor banco de República Dominicana. En definitiva, son expresiones de la salud en general del sistema financiero nacional y en especial de esas dos instituciones. Y por ahí era que tenía que comenzar a discurrir, pero uno cede a la tentación porque la verdad es que todos estamos muy sensibles. A mí me preocupa realmente mucho. Ahí están también los nombramientos. Quiero felicitar que me está gustando lo que está ocurriendo, que José Ignacio Paliza maneje el dinero del Palacio Nacional del Ejecutivo. Es una garantía de muchas cosas buenas por la trayectoria de este joven que, a pesar de esa juventud, como que no quiere la cosa, es presidente del partido de gobierno, fue diputado, fue senador, y la gente va andando por la vida y deja pues la secuela positiva o negativa. Y lo cierto es que uno está muy satisfecho del comportamiento ético como político de José Ignacio Paliza, y esto no es nuevo, estos son afectos que uno siempre había expresado, porque siempre tuvo la sospecha y ahora en los últimos 10 años tiene la certeza de que es parte de esa nueva generación que, no importa el partido al que pertenezca, uno debe ir impulsando. Y de eso hablo yo en mi boulevard de hoy en el Listín Diario, de lo mejor de cada casa, a partir de la canción de las malas compañías de Joan Manuel Serrat. Ahí está también Carlos Luciano Díaz Morfa. A mí me encanta la gente que vuelva al poder, gente que estuvo y lo hizo muy bien y resistió la tentación del poder. Y Carlos Luciano Díaz Morfa, mayor general, que es ahora el ministro de Defensa designado a partir del 16 de agosto, es un funcionario público que ya está aprobado. Es del club de Manuel Esquea Guerrero, de Virgilio Bello Rosa, de ese Ramón Ventura Camejo que entrevistamos. Entonces, me está gustando lo que está ocurriendo, los nombramientos. El sector femenino sigue con sus justificadas querellas por el asunto de que no están saliendo los nombramientos de compañeras de ese partido. Pero bueno, esto apenas comienza. Mientras tanto, es ese llamado a la unidad. Yo creo que lo que nos está ocurriendo a los dominicanos, siempre se ha hablado de los 100 días, de darle 100 días de gabela, de gracia a los gobiernos. A este habrá que darle 200 por lo que nos hemos encontrado los dominicanos y dónde estamos los dominicanos. Es una situación realmente para sacar de abajo. Además, yo pienso que la oposición tiene que ocuparse los próximos días, prepararse para la lucha política de oposición, 100, 150 días, pero ellos tienen tareas, porque el PLD sabe que tiene que hacer su catarsis. Tiene que hacer su catarsis. Aide Domínguez y Ana Simón están ahí para cualquier nivel de terapia. Los jueves podemos hacer el jueves de salud mental con José Miguel Gómez, pero el PLD está de psiquiatra. O sea, el PLD tiene ahora que sentarse y decir lo que han dicho los importantes dirigentes, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ha pasado, vamos a revisarlo. Esta vieja renovación que tanto nos sugerían.
Esto hay que hacerlo. Entonces el PLD tiene que centrarse en eso. La Fuerza del Pueblo todavía no es un partido. La Fuerza del Pueblo es lo que era el PRM en el 2015, un proyecto político que ahora hay que institucionalizarlo y que es un partido que tiene muchos jóvenes que tienen un futuro promisorio, porque ahí hay mucha juventud brillante, comenzando por Omar Fernández, el hijo de Leonel Fernández, que fue uno de los dos más votados, ya es diputado. Y no dejo de mencionar al PRD y al Partido Reformista, que tienen que ahora concentrarse, dedicar todo esfuerzo a ver de qué manera van a sobrevivir, porque ha sido la debacle. Entonces, a ver qué vamos a hacer, Adis, a ver por dónde vamos a llegar. Estamos esperando a Nelson. No, yo estoy por aquí escuchándolo, orientándome. Ya usted entró, oriente a la masa, compañero. Voy a dejar el informe CEPAL para más tarde. Arranque. Una mala jugada ahí de la tecnología, pero punchando. Aquí solito en casa, logramos, estamos aquí. A propósito del nombramiento de Paliza, sí. Es correcta la lectura que tú haces, pero hay otra. El PRM, ponga atención a que no descuide el partido. Sí. Ese partido hay que construirlo. Entonces el líder del partido es Abinader y es presidente de la República. Paliza es el presidente del partido y es ministro administrativo. Carolina es la secretaria general y es alcalde del Distrito Nacional, alcaldesa más propiamente. No quiero adelantar nada porque hay que esperar que terminen los nombramientos. Yo también estoy contando los hombres, ya van 8 ministerios, 8 hombres al respecto, pero esa va a ser una discusión cuando terminen los nombramientos, la relación partido-gobierno y cómo se va a construir el PRM como partido. Incluso partido político al fin, el PRM hoy ya tiene que pensar en el 24. Y además es un partido nuevo, su primera experiencia de Estado, aunque la mayoría de esa gente viene del PRD. Pero aunque venga del PRD, recuérdense que hace 16 años que los PLDistas estaban ahí. Es decir, que van nuevecitos todos para el poder. Entonces hay otra discusión, partido-gobierno. Hay otra discusión pendiente, pero hay que esperar los nombramientos. Y es el asunto del adesentamiento de la vida pública, de la independencia del Poder Judicial. Veo que siguen las presiones para el nombramiento y que un procurador general independiente. Ayer Participación Ciudadana me sorprendió con un comunicado público para que Abinader nombrase a Miriam Germán Brito como procuradora general. Los que redactaron ese documento de Participación Ciudadana no lo pensaron bien, o quizá lo pensaron muy bien. No lo pensaron bien al sugerir un solo nombre. En estos casos, por elegancia, se recomiendan 3. Pero cuando digo que a lo mejor PC lo pensó bien, es porque podría pensarse también en una posición interesada. Y eso es delicado. Debieron cubrir y alguna gente, algunos directivos que tienen oficinas de abogados bien establecidas, y podría interpretarse como una presión. Pero la lectura que yo hago entre líneas de ese comunicado... Dime a ver. No, yo no voy a mencionarlo. Todo el mundo conoce quienes tienen oficinas de abogados bien establecidas y con nombre en Participación Ciudadana. Pero yo te digo que no lo pensaron bien ese sentido. Nelson, te digo que por qué te hago la acotación, porque a mí me llama la atención, porque hasta ahora Participación Ciudadana había dado muestras de que ve con muy buenos ojos que Miriam Germán sea la procuradora. Entonces, si hay una manera de quemar a alguien, y tú y yo lo sabemos por ser 2 señores mayores con 40 años, porque en el 78 ya nosotros andábamos en estas cosas. Entonces, si nosotros tenemos muy claro que la mejor manera de tú quemar a alguien es sugerirle a un presidente que el candidato para la ministra de la Mujer debe ser Adis Burgos. Ya sí, ahí voy. Cuando hablé de que no lo pensaron bien o lo pensaron muy bien, porque una de las lecturas, precisamente esa, es que probablemente Participación Ciudadana o se ha desesperado o cree que los lanzamientos vienen por otro lado, porque es que Participación Ciudadana tiene figuras clave en el entorno de Abinader.
la posibilidad de sugerir y hasta de presionar. Entonces podría malinterpretarse ese asunto, pero creo que fue una falta de delicadeza, comenzando por eso, porque los nombramientos lo hace el presidente electo en este caso, y además eso no es de que se aceptan sugerencias ni nada. Entonces faltó delicadeza, pero ¿qué es lo que yo voy a resaltar? Junto con que el PRM debe cuidar su partido. La posibilidad de una justicia independiente también pasa por introducir políticas desde el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y qué es lo que haría en este caso el PRM? Es sustraerse un asiento en el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el del Procurador General de la República. Entonces yo no sé si se está pensando lejos, pero mira lo siguiente, el PLD podría quedar con mayoría y hasta neutralizar el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿A dónde voy? Le tocan 2 al PLD como segunda mayoría en las cámaras. Segunda mayoría en los diputados, segunda mayoría en el Senado. Hay 2 asientos en el Consejo. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, 3. Uno que designa el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que no hay por qué no pensar que podría ser un PLDista. Ahí van 4. Entonces, nosotros tenemos un amigo que yo creo y está sonando para presidir el Senado de la República, que es Eduardo Estrella, que yo creo que sería una muy buena selección. Incluso creo que lo vi en un encuentro que hizo el PRM, con sus senadores. Y la vista no me falló en la foto, yo vi a Eduardo Estrella, decir que se asume como hombre del PRM, pero el presidente del Senado iría al Consejo de la Magistratura, y es Eduardo Estrella. Nosotros que conocemos la fibra, la estirpe de Eduardo Estrella, no, ahí está uno. Entonces, ¿qué le quedaría al PRM? Le quedaría a Abinader y el presidente de la Cámara Baja. Entonces, son decisiones que deben pensarse a futuro y deben pensarse con detenimiento. Yo quisiera, señor McKinney, ya que usted habló del sector financiero, yo también saludo cómo ha ido escalando el Banco Popular, ahora entre los 1000 mejores bancos del mundo, pero la manera ascendente de los últimos años, aparece como el principal banco dominicano. Y quiero saludar a la vez del Popular a mi amigo Alejandro Fernández, el Potrillo. Ustedes saben... que no es el cantante, Nelson. Haz la aclaración, por favor. No, yo sé que sí. Yo estoy viendo ahí unos memes que están quejándose de que por qué Alejandro Fernández... Un mexicano. Un mexicano, y que la superintendencia de banco, además, es lo que sabe cantar. No, el Potrillo... Wilbo, él va para la superintendencia de banco. Entonces, él escribió su última columna hoy en Diario Libre. Él se despidió, dice, ya yo no voy a seguir produciendo esta columna Argentarium por las funciones que va a ocupar. Anunció en esa columna que anoche se despidió como comentarista del programa de Cavada, y además dijo que su presencia en las redes sociales a título personal quedaron cesantes desde este momento. Y además anunció que su actividad empresarial particular entra en receso. Entonces yo digo, muy bien, los funcionarios que van a trabajar a un puesto público tienen que cuidarse las espaldas. En ese sentido, yo saludo a Alejandro Fernández, y ese artículo de hoy, escogiendo 2 o 3 párrafos, podría ser una carta modelo para funcionarios que tienen intereses particulares, además de que el funcionario va a trabajar. Gracias también al Potrillo por la mención que me hace de los aportes que yo pude haber hecho en Diario Libre para que su columna siempre quedara bien. Entonces, a propósito de gente que se va a dedicar a trabajar, me gustaron las palabras de Abinader ayer en la Junta Central Electoral cuando fue a recibir el certificado de elección, un discurso de un presidente electo, no de un candidato. Abinader se quitó el chip ese del candidato y fue una pieza que yo alabo a la gente que la redactó. Y si es esa gente que le va a redactar su discurso, yo creo que va por bien camino. O sea, fue una cosa muy precisa, muy puntual, con aplomo, ahí no faltó nada. Me voy a permitir leer una cita de esa palabra de Abinader en la Junta Central Electoral ayer. Cito: ahora es el momento, dice Abinader, de la unidad de todos los dominicanos. Necesitamos cambiar
las diferencias políticas particulares por el interés colectivo de la República Dominicana. Ese es mi compromiso, trabajar para unir y nunca para dividir. Cierro la cita. Eso me recuerda, Pablo, algo que tú comentabas ayer o antes de ayer, de que ya es el señor presidente de la República, en este caso. Dime, Luis. Sí. Espérate. Señor presidente. Mira, hay una anécdota de un periodista, comentarista de Santiago. Uh-huh. Él se fue para Nueva York. Cuando Leonel ganó en el 96, vino una comisión de Nueva York a saludar al presidente de la República. Y cuando ese amigo periodista entró al despacho, dijo: dime, Leonel. Oye, un blow de hielo, como dicen, ni lo miró para allá. Entonces hay que guardar la distancia a ese respecto. Entonces, muy bien por Abinader. Tú mencionabas, Pablo, el informe de la CEPAL, nada más 2 títulos. La CEPAL revisó la proyección que hizo en abril pasado y dijo que la caída del PIB en la región, que era de menos 5 puntos tanto, ahora va a ser de menos 9.4. Para República Dominicana, el PIB va a caer este año en un 5.3%. La pobreza va a aumentar, la extrema, de 4,5 a 6,7%. Y la pobreza, en sentido general, una variación de 20 a 24. Y un dato para ti, clase media, Pablo Maquini, Adiburgo va para allá. O sea, esa clase media ostentosa, pretenciosa, dice la CEPAL que habrá una movilidad económica descendente. Un fuerte deterioro de la clase media, dice la CEPAL, que va a tirar a más de 33 millones de personas en la región a los estratos bajos, de los medios a los más bajos. Entonces ya lo sabe la clase media comparona. Prepárense para lo que viene, Maquito. Yo había preparado unos 6 puntos que muestran la gravedad del asunto a partir del informe CEPAL, pero antes quería resaltar que si un mérito tienen los gobiernos del PLD es haber creado una estructura jurídica, normativa, para todo esto de la transparencia, que es el arma ideal para la lucha contra la corrupción. ¿Cuál ha sido el problema de los gobiernos del PLD? Bueno, la voluntad política para llevar esa estructura normativa a la práctica. Ahora, es un mérito de que te agarra todo eso, comenzando por hasta la ley de libre acceso a la información. Hay que recordar lo que era una nómina pública, usted entrar a una nómina pública. O sea, ha habido avances. Ahora, ¿qué ocurre? En la oposición el PRM habló duro, y qué bueno, y comenzó con muy buen pie porque ha puesto ahí a una señora fuera de toda sospecha, una militante de esa transparencia desde que fue ministra de Educación. Por consiguiente, ahora uno celebra, le hace el reconocimiento a los gobiernos del PLD que crearon la estructura, pero ahora le hace la exigencia al PRM a ver si supera al PLD con la aplicación, con voluntad política para, qué sé yo, la declaración jurada. No es que yo pongo ahí, porque aquí se hacen declaraciones juradas aspiracionales, es decir, que yo pongo mi declaración a lo que yo aspiro a conseguir en los próximos 4 años. Entonces, ojalá que el PRM tome toda esa estructura normativa, 10.000 instituciones, 10.000 centros de ética, y las pone a funcionar. Por ejemplo, el dinero a la Cámara de Cuentas para que haga su trabajo. Esa es la parte importante. No es ahora jugar a que como falta el pan, dar circo. No. Respetando el debido proceso, la presunción de inocencia, pero aquí hay que actuar, hay que trabajar. Te decía de unos puntos terribles de ese informe, porque ya era grave el primero. Tú recordabas lo de la disminución menos 9,1%, pero para que tengamos una idea, como región, Suramérica cae 9,4%, Centroamérica y México 8,4%, el Caribe menos 7,9%, pero seguimos, Brasil 9,2%, México 9%, Argentina 10%, Perú un 13%, Chile un 7,9%, Colombia menos 5,6%. Estoy hablando de cómo la economía se ha paralizado. Ahora vamos a tener 18 millones más de desempleados en América Latina. 18 millones.
ya se sabe que tenemos 3,4 millones de infectados y 350,000 muertos, si algo faltaba. El desempleo va a estar en 13,5. Eso se oye aéreo, hay que ponerle números de hombres y mujeres. 44,1 millones de seres humanos no van a tener empleo, un aumento del 5,4. Y si faltaba algo, un 37,3% de los latinoamericanos ya está siendo pobre. Es decir, que estamos hablando de una situación sumamente grave. Por eso comencé saludando y veo que tú sigues por ahí el discurso de unidad del presidente electo. Por ahí es la cosa. Saben, Pablo, Nelson, yo creo que no hay que esperar, cambiando de tema para volver un poco donde empezamos, no hay que esperar el toque de queda. Es temprano de este jueves. En sus actividades toma en cuenta las recomendaciones necesarias para que este país pueda comenzar a cooperar de manera conjunta con el difícil momento que tenemos de COVID. Por si acaso le cabe alguna duda, yo quiero recordar que el último informe de salud pública dio a 19 dominicanos fallecidos y 1.366 nuevos contagios en 24 horas. Eso es mucho, solo por mencionar. Saben que perder en una contienda electoral, yo creo que es lo más parecido en un aspecto a la muerte, porque entonces como que tú no lo puedes reconocer todavía. Tiene que pasar un tiempo para que la gente asimile esa información, y más después de tener tantos años en el poder. Y por eso ustedes ven tantos discursos de odio en las redes sociales que pareciera como si todavía el equipo del PLD o muchos miembros del PLD no llegan a asimilar que no tendrán el poder. Qué bien cae, no puedo dejar de sumarme, en un contexto así, qué bien cae que cada vez que toma la palabra el electo presidente Luis Abinader es unificador. Tiene un espíritu de conciliación y eso le cae muy bien al momento, demasiado bien al momento. Saludando los nombramientos, no puede uno dejar de citar la juventud, a la mujer que tiene ahora la necesidad de hacer una apuesta a la práctica, a que todo lo que se dijo en oposición que era necesario decir y era posible hacer, ahora pueda desarrollarse. Pero señores, hay un problema serio aquí que no se puede dejar de lado. Hay que gobernar para la salud, claro que sí, eso es lo primero, estar vivos. Hay que gobernar para la transparencia, pero hay que gobernar para la seguridad. ¿Quién va a ser el próximo jefe de la policía? Esa es una de las preguntas del momento también. Recuerden que se encuentra entre las preocupaciones élite de los dominicanos y que simultáneamente a todo esto apenas se aflojaron algunos días de nuevo. Veíamos incrementarse la tensión de la inseguridad. Entonces, sobre esa política de seguridad del Estado todavía no sabemos demasiado. Bueno, ya vimos el nombramiento del ministro de Defensa. La mayoría de los nombramientos han sido muy bien acogidos, pero hay una gran expectativa sobre cuál será la política de seguridad ciudadana y quién será el próximo director de la policía. Yo estoy muy atenta. Yo creo que todo mi círculo. El presidente de la República, Danilo Medina, hace unas horas entregó al país encabezó el acto de inauguración del tramo 2B de la circunvalación Juan Bosch o de Santo Domingo. Esta estaba entre una de las obras más importantes durante la gestión del presidente porque enlaza las tres principales regiones del país. Ese es un hito histórico de la infraestructura vial porque necesitábamos primero desahogar también, eso va a ser muy positivo para el tránsito en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo completo, porque más de 35,000 vehículos que transitan por el Gran Santo Domingo van a poder desviarse si van hacia Jaina, hacia el multimodal Caucedo. Entonces, saludar eso. Veremos pocas inauguraciones porque en este momento ya eso no debe ser parte de las prioridades, pero cito esto no solo para destacar la importancia del tema de la inauguración, de la entrega de esta obra, sino también para ver cuáles son esas grandes obras que ahora pasan a mano del PRM, porque todos los gobiernos pasan, proyectos que inició un gobierno y que por manos que le metiera energías, presupuestos, no las pudo concluir. Entre las obras que el presidente Medina prometió, pero que lamentablemente no va a poder entregar, está la de Montegrande. Pero lo de Montegrande ni siquiera lo inició el presidente Medina, lo inició el gobierno de Leonel Fernández y se viene arrastrando. Es una mega obra que va a cambiar la vida del sur porque tiene que ver con el agua en una de las más dolidas
regiones. La más dolida región, la región sur del país. Pero la región sur del país, pese a estar con este cambio climático que la golpea, también tiene una agricultura valiosísima, una población que necesita agua, mucho desperdicio de agua en el país completo. Entonces, lo de la presa de Monte Grande, que no se pudo terminar, ahora queda sobre los hombros del PRM. Independientemente de que no podremos tener demasiadas inversiones en obra, porque eso es lo que se ha vaticinado a nivel de presupuesto debido al momento, una baja en el Producto Interno Bruto de República Dominicana y al mismo tiempo una prioridad en el sector salud, harán que las obras en infraestructura probablemente no sean las protagonistas de este gobierno del PRM. Pero ya han adelantado, esta misma semana hicimos una entrevista aquí en la que hablaban de que no dejarían el tema agua fuera de su agenda. La segunda línea del teleférico de Santo Domingo, otra que se va, no se pudo concluir. La circunvalación de Asua, la circunvalación de Tubaní, Pablo Maquini, también se quedó y pasa a los hombros. No me toque esa tecla, no me toque esa tecla. Esa quedó sobre los hombros del PRM. Vamos a ver si cae en su agenda de prioridades, cómo le podrá ir a República Dominicana ahora en su gestión de OISOE, en su gestión de obras públicas, porque aquí hay obras que van cayendo en instituciones distintas. Si eso se unifica, también podríamos ver avances, porque estaría dándose seguimiento a una agenda única, ¿no? A la agenda de OISOE por aquí, a la agenda de obras públicas por aquí, a la agenda de la presidencia por allá, siendo que todas son infraestructura. Se queda también la tercera línea del Metro de Santo Domingo. De los 56 hospitales que inició el gobierno, solo pudo entregar 43 terminados. Eso fue un gran avance. Pese a que hay 13 pendientes, señores, 43 hospitales remozados en este proceso, es una herencia de mucha trascendencia para República Dominicana. Avanzan los trabajos del nuevo Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo. Eso también está a medias, se avanzó casi hasta su final, no le he podido recorrer en la carretera Navarrete-Puerto Plata, quisiera recorrerla. Esta semana en el aire pedí, por favor, retroaliméntenme en qué quedó esa, que no he podido pasar por ahí, porque esa sí duele. Yo creía que la iban a ensanchar, que sería otra cosa, la pavimentaron solamente, pero no se cambió el trazo. No, pero esa está casi lista para inauguración. Por eso, sé que está casi lista. Sé que está casi lista, pero fue una frustración para nosotros los ibaeños que no cambiaran el trazo para que fuese una autopista segura y que se limitaran a pavimentarla y solo ampliar los tramos en algunos puntos. Es que es muy peligrosa y es muy importante. Pero esa por lo carretera. menos seguro va a ser inaugurada. Una precisión, tú dices que no va a haber inauguración, al contrario. Tú vas a ver a Danilo Medina inaugurando todos los días. Incluso Montalvo adelantó anoche la apertura de 5 hospitales de esos que van a remodelar. No, yo entonces, no dije que pienso que no veremos muchas porque hay demasiadas prioridades ahora y en un momento en que tú mandas a cerrar el país, tú no puedes destaparte con una serie de inauguraciones presenciales o estará solo ahí con su equipo, el presidente Medina. Eso entra en contradicciones también. No, pero el asunto del río Sama se hizo muy bonito el acto, sin mesa directiva, que yo qué. El asunto es que no es verdad que Danilo va a dejar ninguna obra que esté casi lista que no esté en su haber de lo que él hizo. Entonces habrá inauguraciones todos los días. Hoy es el aniversario de la fundación de la Trinitaria. Como patriota al fin, no quería pasar eso por alto, señores. Sí, para terminar esta parte, bueno, no conozco la agenda del presidente, yo solo especulé sobre si tendrá o no una serie de inauguraciones. Pienso que sobre la base de lo lógico, ahora deberían respetarse las convocatorias masivas, porque ese es el mensaje que está dando el gobierno, de que no deberíamos estarnos juntando, aunque yo pienso que políticamente también tiene un significado que algo que usted terminó lo entregue formalmente, pero no deja de estar disponible para el pueblo si no se hace un acto. Lo del acto es un protocolo para que ya se dé por cerrado y haga más o menos un marketing el proceso. Pero ahora no estamos para marketing político. Esto es serio lo que está viviendo República Dominicana. Pero no podía dejar de mencionar el valor de las obras que se terminaron. Destaco que este fue un gobierno que nos da a heredar muy buenas infraestructuras y cambios que, aunque en su momento hemos criticado, tal vez por el ritmo, tal vez por el manejo de los presupuestos, por las cosas que se fueron dando, la historia se va a encargar de decirnos cuánto han significado, pero desde ya podemos decir que significan muchísimo, una herencia de gran peso para los dominicanos. Nelson, Trinitario entonces. Sí, 16 de julio.
Bueno, vamos a la pausa, Adi, para teorizar un poco del análisis político con un amigo nuestro. Sí, nos acompaña en breve Freddy Ángel Castro, de los que de política sabe mucho, demasiado, tanto que lo tomaremos de maestro en el próximo bloque, porque ese mérito lo lleva. En breve volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a hablar con el profesor, vamos a hablar con el abogado, con el político Freddy Ángel Castro, en un momento en que interpretar la política necesita de tutoría, porque estamos viviendo muchos cambios generacionales, cambio de partido político, cambio de ideologías tal vez, o por lo menos de preferencias de una población que cambió sus gustos. Profesor, muy buenos días. Buenos días, Ari, ¿cómo están todos? También a Nelson. Placer estar con ustedes en la mañana. Bueno, el placer es nuestro tenerte por aquí. ¿Qué tal, Freddy Ángel? Si comenzamos con una valoración de los resultados del 5 de julio. Algunos dirán, bueno, es que han pasado tantas cosas después del 5 de julio, pero tenemos un PRM como partido principal, un PLD en la oposición, pero vamos a interpretar lo que pasó en el país el 5 de julio. Estas elecciones que concluyeron el 5 de julio son elecciones atípicas, previsibles, complejas, que nunca antes se habían dado tantos factores que impactasen la decisión de los electores. Primero, una pandemia cuyo temor, estrés, angustia nos está causando todavía de manera lastimosa una situación emocional que no solamente afecta a la economía, afecta a la familia en términos sanitarios, sino también que afecte al ser humano. En esta situación de pandemia tuvimos que hacer unas elecciones municipales, tuvimos que hacer unas elecciones presidenciales. Las dos elecciones tuvieron que ser suspendidas por razones distintas, tuvimos que tener un acuerdo político. Y evidentemente en este marco de análisis se celebraron estas elecciones que yo pienso que tuvieron factores de alguna manera inesperados, porque nunca antes una mayoría electoral, por ejemplo, tan potente como la que tenía el Partido Dominicana, se vino abajo, no solamente en el marco de los últimos 4 o 5 meses, donde en más de 2 meses se movilizaron, sino en el escenario de tener que lidiar con factores que a su vez generaron, por ejemplo, una extensión histórica del 45%. En el marco de la pandemia, entonces hace legítima el gobierno que se considera una proeza del pueblo haber salido a votar de 55. En posición del panorama político, partidos políticos de 50, 60 años caen hoy en día como partidos de minoría. PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, que articulan como las nuevas mayorías políticas en nuestro país. El presidente Luis Abinader, que asume la presidencia Antes de entrar a todo lo que tiene que ver con la acción que ha hecho el pueblo dominicano, yo tengo acuerdos minoritos. Y esos que quedaron ya cola, se salen del beneficio del presupuesto que se destina al sistema dominicano. Tendremos que ir implementando más o menos toda esa transición. ¿Cómo se vería caminar de aquí en adelante? Interesantísima su pregunta, porque esos partidos 0, 15, 20, 19 van a estar financiados por el pueblo en el rango de una división de lo que quede del 20%. El 80% es para los partidos mayoritarios y el 20% se divide entre los partidos que no alcanzaron ese nivel de participación o de aceptación. Sin embargo, yo creo que es una cosa también que hay que revisarla, porque pues hacemos que si 20 años llegando a partidos políticos no alcanza ni siquiera un 1 o un 2%. O sea, cuando un partido no alcanza ni un 1 o un 2%, debería haber especie de una eliminación de cola de los últimos 3 o 5 que quedan abajo, se eliminen del financiamiento para las próximas elecciones y que inicien su legitimación de participación política y de nuevo, porque tenemos hoy agrupaciones y partidos políticos
de esos 3 o 4 en los últimos años, 5, que había mantenido este umbral, y sin embargo estábamos financiando prácticamente a 20 o a 23 partidos, agrupación política, presupuesto público, y menos de un 5% de votación, ni siquiera alcanza 20.000 o 25 votos. Bueno, hay un asunto también ahí, Freddy Ángel, del sistema de partido, cómo ellos se van reciclando. Por ejemplo, un solo ejemplo para pasar a otro tema. El Partido Reformista alcanzó 1.7% de los votos, esos son 73.000 votos, y va a tener hasta representación en el Senado de la República. ¿Por qué? En virtud de esas alianzas, hay partidos pequeños, ya el Partido Reformista entra entre los pequeños, que viven girando como satélite entre los grandes del sistema, pero ni modo. A donde voy es lo siguiente, el significado del cambio como consigna. Yo creo que si nos ponemos a analizarlo, vamos a coincidir, pero yo quiero tomarlo de punto de partida para decirte que eso, la expectativa causada, le ha puesto la vara muy alta, como dicen, a Abinader y al PRM. Entonces va a asumir con 2 dificultades mayúsculas, 2 retos mayúsculos, la crisis sanitaria y la situación en la economía. Yo creo que probablemente Abinader no va a ser desde un principio el gobierno que soñó, te pregunto. No podrá ser el gobierno que soñó, el gobierno que pensó, porque el gobierno de hoy es el gobierno de la realidad política que estamos viviendo. Primero, una situación inédita. Y fíjese usted, don Nelson, que ya comienzan a tener la obligación de reconocer determinadas políticas que han sido exitosas. Yo algunas veces le decía a algunos amigos, politólogos en La Peña, bueno, el cambio, sí, pero ¿el cambio de qué? ¿Y hacia el cambio de qué? ¿Qué tipo de cambio? Porque la ratificación de Valdés Alviso en el Banco Central dice que la política monetaria era correcta. No vamos a cambiar, podemos mejorar, pero no podemos cambiar el modelo de educación en términos de inversión. Vamos a cambiar, pero nuestro último periodo en términos de política exterior fue exitoso. Llegamos por primera vez al Consejo de Seguridad habiendo sido miembro fundador y teníamos más de 50 o 60 años en la organización y no la liderábamos. Entonces, si hablamos de cambio ahora, tenemos que comenzar a tomar ejemplos muy precisos. Y a mí me gustaría que me dijeran cuánto va a ser el aumento del personal sanitario en el próximo presupuesto, de forma tal que estos son los trabajadores de primera línea que sí necesitarían apoyo. Usted no me puede en estos momentos tampoco desmontar los programas de asistencia social, el ProSolis, Solidaridad, porque usted tiene 800.000 familias ahí que van a estar y están en una condición de pobreza. Sin embargo, ayer mismo la CEPAL decía que en la República Dominicana la pobreza se incrementaría y hablaba de casi de un 24.9. Entonces, esa gente que está en esos programas de alimentación, de solidaridad, de tarjeta, de bono luz, bono gas, en esta condición de altamente precaria van a tener que ser subsidiadas. Tal vez una agenda pendiente muy importante es la que tiene que ver con el tema de justicia. Nombrar un procurador o una procuradora independiente de los partidos políticos. Ese es un criterio de tipo personal que adorna a quien vaya a ocupar la posición, porque la figura del procurador independiente constitucionalmente en la República Dominicana no existe. Habría que hacer una reforma constitucional y obviamente esto no puede ser parte de la agenda actual, sino de la agenda política posterior. Profesor, quisiera que hablemos un poco con usted del periodo de transición. Está siendo muy pero quisiera saber cuál es su interpretación política y sobre los nombramientos que estamos viendo. Ya se refirió al del gobernador del Banco Central. Sobre los nombramientos, ¿cuál es su valoración? Bueno, cuando analizamos el gabinete, Luis Abinader ha estado formando por Twitter. Mi valoración es positiva. Yo pienso que son personas que tienen muchas cualidades. Antonio Abreu, un PhD
en energía nuclear, que llevó el tema eléctrico. Era de esperarse la designación de Macarrulla y obviamente Paliza para el tramo administrativo. La doctora Ortiz en ética, evidentemente son hasta este momento un tema trascendente e importante en las designaciones. Yo pienso que va con buen ritmo lo que ha hecho en términos del área económica Alejandro Fernández para banca, el director de Hacienda. Sin embargo, todavía quedan temas y áreas muy importantes del gabinete, como es el área que tiene que ver con la mujer, con medio ambiente, también con juventud, que son temas trascendentes. La designación del ministro de Educación, una persona que viene del área de educación, está todavía faltante la importante cartera de transporte, es decir, de obras públicas, en términos de toda esta infraestructura. Vamos a ver, todavía está dejando déficit en términos de paridad con la representación de la mujer. Fue una propuesta de él, en términos de la paridad. La decisión de anunciar que las gobernadoras iban a ser todas mujeres es importante simbólicamente, pero los presupuestos de gobernación son muy pocos e inciden todavía poco en la política pública. Estas decisiones se toman fundamentalmente en los ministerios. Freddy Ángel, yo no me he adelantado todavía a analizar la situación en que queda el PLD, el liderazgo de Danilo Medina. Estoy esperando un poco más la evolución de los acontecimientos, el conteo definitivo final de la Junta Central Electoral, la composición del Congreso. Pero para aprender de ti, te pregunto, ¿en qué situación, a tu juicio, queda el PLD y Danilo Medina? Bueno, el PLD queda en una situación que tiene que ver con todos los partidos que pierden el poder, entran en un camino de incertidumbre, tendrán que hacerse las debidas autocríticas, tendrán que hacer los debidos mea culpa, tendrán que relanzar el partido. Fíjese usted que en el caso del PLD tenemos una situación donde tenemos miembros del comité político del PLD que están ahí desde 1973. Esto ya en el marco de la nueva política y de la situación política no conecta. Si nos puedes ayudar, Nelson, la comparación, fíjese algo, que Luis Abinader de manera táctica se rodeó de unos muchachos, por así decirlo, en comparación con el ejemplo que tenemos, promedio de 30, 40, 50 años, que eran los que estaban de alguna manera adornando su entorno. Se parece a aquella acción política del doctor Balaguer cuando regresó al poder. Ahora se me va la joven bella, pero se encantó de una joven bella que fue la atracción. Entonces el PLD tiene que hacer los cambios, porque si no hace esos cambios, empieza a verse una realidad que tiene que ver con que ya muchos, alrededor de 150,000, diría yo, 200,000 militantes no van a estar en la nómina pública al final del año. El hecho de que se esté diciendo que no va a haber remociones masivas, esos son sedantes y calmantes de transición. A la hora de que entre esa nueva maquinaria, a esos PRMistas, que son los viejos PRDistas, hay que buscarle sus espacios en la administración pública. Entonces el PLD va a tener que hacer sus tareas, hacer una transformación, un relanzamiento, si quiere mantenerse competitivo en el escenario nacional y no iniciar con desacierto un camino que lo lleve a transitar la situación de los otrora poderosos y gobernantes Partido Reformista Social Cristiano y PRD. Profesor, nadie iba a imaginar que se convertiría en una opción tan rápido de poder el PRM si lo analizábamos 3, 4 años antes. Lo que significa que partidos que están surgiendo ahora como Fuerza del Pueblo no son enemigos pequeños para quienes aspiran al poder. Quisiera preguntarle, ¿cuál podría ser el escenario ahora de esa militancia PLDista que ya no tiene la posibilidad de seguir al liderazgo oficial porque no tiene un empleo para darle y se convierte ahora en atractiva la migración
de ir a fuerza del pueblo. Esa litis ahí, ese juego de poder ahora, de crear unos nuevos seguidores, ¿cómo usted me lo puede leer? Mire, podemos conectar un poco de la respuesta que le estaba dando a don Nelson. Yo digo que el PLD tiene que hacer sus tareas, tiene que hacer su revisión, tiene que hacer todo lo que manda el librito del ABC de la política. Si no lo hacen, entonces van a correr el riesgo de que la militancia política PLDista que fue nombrada por Leonel Fernández en 1996 y continuó con Danilo Medina, hagan una especie de carrera buscando nuevos espacios políticos hacia la fuerza del pueblo. Y hay que decirlo claro, la fuerza del pueblo no es todavía un partido, es un movimiento electoral que creó y disfruta de una de las principales marcas políticas, que es Leonel Fernández. Y Leonel Fernández, con su marca política, se coloca en 300,000 y pico de votos y lleva a fuerza del pueblo a clasificar por primera vez del viejo PTD, que nunca tuvo un umbral del 5%. Entonces ahí la marca importante es Leonel Fernández, porque fuerza del pueblo también tiene que abocarse a hacer un congreso organizativo que le permita definir líneas políticas y todo. Ahí no hay nada. Ahí lo que hay es un movimiento electoral que se aglutinó alrededor del presidente Fernández cuando ya en febrero se vio que el presidente Fernández iba a ser candidato. Estamos hablando de 5 meses, porque todavía hay recursos pendientes en el Tribunal Constitucional que pudieron haber impedido la inscripción del candidato Leonel Fernández. Entonces, esa tarea es importante, porque de lo contrario, el PLDismo, si no ve una opción de gobierno, pudiera comenzar también a hacer una migración, sobre todo en un escenario donde de alguna manera ellos tendrán que disputarse la principalía de la oposición política en la República Dominicana. Bueno, a propósito de escenario, yo creo que la nueva realidad va a imponer algún tipo especial, vamos a decirlo así, de gobernabilidad. Incluso la solicitud de una nueva situación de emergencia, la advertencia de que vendrá el toque de queda, introducido por la Cámara de Diputados mediante un previo acuerdo con las autoridades electas. Yo estoy loco que llegue el día de mañana para escuchar el discurso de Pacheco. No por Pacheco en sí, sino para que se aprenda cómo es la política, y que la política hay que construirla a partir de las realidades concretas. Pero a dónde voy es con ese nuevo Congreso y este nuevo escenario. El discurso de Abinader, lo hemos estado analizando aquí, es un discurso de un presidente de la República. Incluso ayer en la Junta Central Electoral invocaba la unidad de todos los dominicanos, que iba a trabajar para todos los dominicanos. El tipo de gobernabilidad que tú estás viendo. Bueno, evidentemente que hay temas de la agenda política y económica que necesitan apoyos importantes de mayorías calificadas. Por ejemplo, el propio presupuesto nacional. En el caso de la gobernabilidad, yo creo que Luis Abinader debe recoger su vieja propuesta que le hizo al presidente Danilo Medina y llamar a un gobierno de unidad nacional, un gobierno de todos los sectores, un gobierno participativo y un gobierno inclusivo. En el marco, por ejemplo, de lo que es la agenda legislativa, tratar de sacar de 10 años de atraso en la agenda legislativa de temas sumamente importantes. Debe pactar también la gobernabilidad a través de las grandes agendas y denominaciones que quedan pendientes de Junta Central Electoral, de Cámara de Cuentas, de tribunales, tanto el Constitucional, que se va a renovar una parte en diciembre, y el propio Tribunal Superior Electoral. Ahí veremos la verdadera agenda cierta y previsible del gobierno. Vamos a ver si hay una correspondencia del discurso político de inclusión y participación
con la inclusión de las fuerzas y de los actores sociales importantes. Hay un dato, Nelson, que no quiero pasar por alto, y es decir lo siguiente: por primera vez en la República Dominicana en los últimos 30 años, se elige a un gobierno o un gobierno sale que no está afectado de una crisis económica. Es decir, hasta marzo el gobierno mantenía un buen crecimiento, 5.5, y de lo de la pandemia no se le puede integrar al gobierno. ¿Cuál fue la principal bandera para generar cambio? Fue justicia independiente, transparencia y la lucha en contra de la corrupción. Entonces, ahí el gobierno de Luis Abinader va a tener su primera prueba de fuego en términos reales, porque él le vendió a la sociedad le compró la idea del cambio, y esa idea del cambio está muy asociada a la lucha en contra de la corrupción y por la transparencia. Entonces, esto es sumamente importante en la agenda que él va a ir diseñando a nivel nacional. Además, otro elemento que es importante es el tema de la educación. Va a necesitar concertarla con la educación, no solamente a nivel básico, sino que va a tener que ir en ayuda de la educación superior, porque tenemos más de 200,000 estudiantes, por ejemplo, en el área pública, en el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y más de 150,000 de esos estudiantes no tienen cómo conectarse a Internet. Por lo tanto, hay una amenaza también bastante seria en la educación superior. Todo esto es un tema bastante de agenda complicada que tiene el presidente electo, pero el discurso de inclusión y participación hasta ahora es la línea correcta de un presidente electo. ¿De qué mal gusto, Freddy Ángel, ha sido el conteo del renglón diputacional? Hemos visto cómo hay un gran conflicto alrededor del método de Hunt y las críticas de cómo eso podría ser hasta inconstitucional, porque si la gente está eligiendo de manera directa a un diputado, a partir de ahí no debería haber un sorteo. ¿Qué opina de eso? Mira, el método de Hunt no es más que la repetición de los viejos gazapos en la legislación electoral dominicana, que está en el método preferencial, de una situación de desigualdad. Aquí sencillamente las diputaciones tienen que hacerse por mayoría calificada, es decir, no hay que hacer tantas complicaciones para decir que del 1 al 10, los primeros 10 más votados, esos son los electos. Yo pienso que el Tribunal Constitucional se equivocó aquella vez, debe tener la oportunidad de cambiar el precedente y decir que el método de Hunt es un método antidemocrático. Porque ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué la Junta del Distrito no ha podido calificar? Porque de nuevo los delegados políticos se repartieron los votos en los colegios, y donde había 19 le pusieron 109. Entonces los colegios están terminando con más votos emitidos que los concurrentes. Y ahí se ha armado la complicación, porque ahora la Junta del Distrito, que es donde se ve que hay mayor complicación que en Santo Domingo Este, tienen que cuadrar las actas. Cuadrar las actas no es más que una operación matemática de álgebra de Baldor, que al final nadie entiende el resultado de la fórmula. Entonces están obligados a darlo, porque ya en el plazo perentorio, antes de que se conformen el gobierno y sobre todo el Congreso, muchos de estas decisiones van a tener que ser resueltas por el Tribunal Superior Electoral. Entonces el método de Hunt es otra situación que hay que eliminar, así como se eliminó aquello del arrastre de los senadores a los diputados, que no ha dado en el marco general una selección más democrática en las cámaras. Freddy Ángel, finalmente, una pregunta que podría complicar las cosas, pero trata de verlo de la manera más sencilla. La relación partido-gobierno. La historia política dominicana, desde el 66 a la fecha, no han existido esos grandes conflictos entre el partido en el poder y su gobierno. Incluso ni siquiera con el PRD, porque Peña Gómez era el líder y se quedaba equidistante, y el PLD, pese a la lucha interna, tampoco reflejó nada. Quizás en el año final o los 2 años finales del gobierno de Hipólito Mejía podría verse esa fricción. Yo comentaba esta mañana temprano que no me está gustando, o no que no me está gustando, que quizás el PRM no está viendo
que el líder, que es Abinader, es el presidente de la República, que nombraron al presidente del partido, ministro administrativo, que la secretaria general es alcaldesa del Distrito Nacional y probablemente la mayoría de todos esos cuadros directivos pasen al gobierno. Un partido que yo creo desde ya debe estar pensando en cómo consolidarse como la principal fuerza política del país. ¿Qué puede decirse a futuro de eso? Ellos tienen que tener mucho cuidado porque puede venir una absorción del Estado partido y entonces no entenderse dónde termina el partido y dónde comienza el Estado. Y aparte de eso también pudiéramos tener una situación de carencia en términos de receptividad de la queja política y de la canalización del partido. Si el partido entero pasa al Estado, el partido se queda sin dirección y entonces pudiera tener un conflicto de ausencia de interpretación y de interlocutores. Recuerde que, como usted bien lo dice, en el caso del PRD, no solamente José Francisco, sino también Atuey de Can, eran los paños de lágrimas donde los compañeros iban a meditar sus llantos y a confesar sus penas. Ahora también hay que tener un reservorio, un espacio para que esto suceda. Si todos se van, pudiera darse una desarticulación entre Estado y partido, de forma tal que esto complique la situación de los compañeros y los compañeros de base. Y estoy claro y contexte, esa masa PRMista va a exigir su espacio de nombramiento y su gobernabilidad y necesitan un interlocutor. ¿Qué va a hacer? Yo no lo sé, porque quien se está quedando fuera del gobierno y en el partido es don Hipólito Mejía, pero no creo que don Hipólito esté para esos trotes en este momento. Profesor, vimos esta semana al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, felicitar y saludar al presidente electo Luis Abinader. Yo quiero preguntar si usted interpreta que hubo una intromisión de Estados Unidos en esta jornada electoral y si eso surtió algún efecto. No, Estados Unidos, el Departamento de Estado recibe su informe de la Embajada de la República Dominicana y con un gesto de cortesía y de aprobación a un proceso democrático que es inédito, que es un ejemplo para el continente americano en tiempos de pandemia, Mike Pompeo saluda de manera, diríamos, diplomática y rutinaria al gobierno, no un acto de intromisión. Lo que pasa es que Pompeo estratégicamente habló con cierto nivel de gadejo en este proceso, entonces parecían cosas dirigidas, ¿no cree, no? Pompeo quiero decirte lo siguiente, Pompeo es el secretario de Estado de otra gran situación que es Donald Trump. O sea, y en este caso ellos han optado por salirse de los patrones tradicionales. Probablemente pudo haber venido una comunicación de felicitación o posteriormente ya en la toma de posesión anunciar que el gobierno de los Estados Unidos iba a estar presente con alguna delegación o cosas por el estilo. Pero sí quiero aprovechar tu importante pregunta para dejar algo ya para una próxima agenda. Para los Estados Unidos, la transición democrática que acabamos de hacer es sumamente importante por un problema geopolítico que tiene que ver con la agenda con Venezuela y los conflictos geopolíticos del Caribe, con el abastecimiento de barcos iraníes que están llevando gasolinas. Hay recientemente un informe sobre el crimen transnacional y organizado operando en Venezuela. En esa agenda sí ellos van a ser exigibles y van a demandar cooperación del gobierno de Luis Abinader para tratar de enfrentar la situación en Venezuela. Eso sí queda sobre la agenda política de los dos países. Profesor, muchísimas gracias. Gracias por poner toda su capacidad de manifiesto para entender el problema, entender la realidad, entender las situaciones que está viviendo República Dominicana, los cambios y siempre aquí tiene un espacio. Así que los buenos días. Yo sé que el público también está agradeciendo que todo esto se le ponga sobre la mesa de buena mañana. Así es. No quiero terminar sin mandarle una recuperación pronta y oportuna a Ana Rosina
y que está también convaleciente, que el Señor la cuide y que la proteja en este momento, así también como a don Félix Victorino, hermanos que trabajan con ustedes y que nos hacen placentera a la hora de la mañana en la entrevista. Gracias por permitirme participar. Lindo gesto, gracias a usted. Freddy Ángel Castro, politólogo, abogado, profesor, nos ha acompañado en Enfoque Matinal. Seguimos luego de esta pausa. Gracias por la compañía. Vamos ahora a una entrevista muy interesante. Comenzar a escuchar a los líderes del Partido Revolucionario Moderno, ahorita gobierno ahí al doblar de la esquina, dentro de poco ya no los llamaremos líderes del PRM, sino gobierno, es muy trascendental. Los dominicanos han elegido un cambio de proyecto político y saber cómo van los tiros, hacia dónde van las cosas, es parte de lo que necesitamos escuchar. Así que saludos y bienvenida al programa Gianilda Vázquez. Gianilda es miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno y la vimos también ahí batallar como una miembro del equipo de campaña del electo presidente Luis Abinader. Así que muchísimas gracias, Gianilda, por estar con nosotros. Primero te doy los buenos días. Muy buenos días, Adi, contenta de poder compartir con el pueblo dominicano a través de esta plataforma que ustedes también llevan. Un saludo a Pablo, a Nelson y a todo el equipo, ¿verdad? Por este excelente trabajo que hacen cada día. Contenta, te están mirando. Quiero preguntar, para arrancar, si la dirección ejecutiva del PRM se ha reunido luego de las elecciones del 5 de julio y qué pautas han trazado ya sabiendo que ahorita serán gobierno. Mira, estamos realmente más concentrados en lo que es el comando de campaña, las destinaciones que se están haciendo. Casi todos los miembros de la dirección ejecutiva somos miembros del comando de campaña, de manera que es la misma plataforma que está trabajando en las dos áreas. El presidente electo, Luis Abinader, tuvo mucha consideración con eso. Hay una unidad monolítica entre partido y campaña, de manera que nos trabajamos mutuamente. Casi todos estamos, si no en la comisión de estrategia, estamos en el comando de campaña, de manera que estamos trabajando de manera conjunta. Nos reunimos, se designaron comisiones, hay una comisión de evaluación de los perfiles, en la cual nosotros somos parte, y un grupo de compañeros, específicamente las áreas orgánicas del partido, organización electoral, educación, los frentes sectoriales, de manera que estamos evaluando a nivel nacional cuáles son los perfiles de nuestros compañeros, porque como ha dicho muy bien nuestro presidente electo, vamos a ocupar los puestos, pero con perfiles. Personas que estén capacitadas, que estén aptas para ocupar las posiciones, serán las que las van a desempeñar. Entonces estamos todos muy conjuntamente haciéndolo todo. Esa es una de mis preguntas. Hemos visto esa comisión creando perfiles, interesantísimo, porque significa que veremos en los puestos a gente calificada. Un grito ha sido en muchas ocasiones, como en ministerios vemos a gente distorsionada respecto al concepto de lo que debería ser la función pública. Dime cómo trabaja esa comisión y cuál es el perfil de trabajo, porque hay muchos compañeros ahora esperando su nombramiento. Sí, así es. Mira, estamos trabajando, diseñamos un reglamento a nivel nacional. Dividimos la comisión en diferentes subcomisiones que tienen provincias a cargo o varias provincias. Entonces, cada uno tiene una asignación de ir a montar esa comisión a nivel local. Eso se está haciendo con la estructura partidaria, se hace una evaluación de cuáles son las posiciones que hay allá, cuánta gente hay de carrera, porque los que son de carrera no podemos moverlo, o sea que se está tomando en cuenta la continuidad del Estado, cuáles son las posiciones que hay hábiles, cuáles son los compañeros con los perfiles para ocuparlas. Entonces, la comisión local va a hacer una recomendación de las personas para ocupar las posiciones, de manera que los ministros no puedan designar mutuos propios en cualquier lugar a una persona sin que la dirección local la haya avalado. Esto para evitar que empecemos con amigos personales, gente y dejemos a los compañeros que realmente han hecho un trabajo y que tienen los perfiles para ocupar las posiciones fuera de las mismas. De manera que esto ha sido diseñado inteligentemente, con mucha justicia o con mucha justeza, como se dice, para que los compañeros que han realizado un trabajo y que tienen los perfiles para ocupar posiciones sean los que vayamos al gobierno del cambio que tanto hemos enarbolado y que, como decíamos fuera del aire, ha creado tanta expectativa en la gente, en el pueblo dominicano. Vamos a quedarnos ahí, Gianilda. Hay mucha expectativa sobre qué el PRM podrá hacer por República Dominicana siendo gobierno.
tanta que yo creo que en este momento es una sobreexpectativa. ¿Ustedes están conscientes de eso? Yo creo que entrar en un momento como este al Estado condiciona demasiado. ¿Cómo ustedes van a dar respuesta a eso? A una sed de cambio, a una serie de expectativas de una población que puede ahorita sentirse hasta frustrada en función de la realidad. Estás en lo correcto. No solamente nosotros, sino la misma población se han creado unas altas expectativas con respecto a nuestra gestión. Pero afortunadamente solo hay una forma de hacer las cosas bien, y cuando la hace todo el mundo lo nota. De manera que si hacemos las cosas de manera correcta, si hacemos las cosas con transparencia, si todo funciona como debe funcionar de acuerdo a los esquemas que se han planteado, entonces no tendremos ninguna situación de dudas. La gente inmediatamente los cambios lo asume, y eso ha sido una constante. Si vas transitando por una avenida y todos los semáforos son inteligentes, entonces tú vas a fluir perfectamente. De manera que inmediatamente se tomen las medidas que no se habían tomado en los gobiernos anteriores, vamos a tener una satisfacción de parte del ciudadano de manera correcta con respecto a todo, y de esa forma la gente va a notar inmediatamente el cambio que espera. Dentro del concepto de justicia del PRM, ¿estaría el dar seguimiento en creación de expedientes persecución a funcionarios que han sido señalados por actos de corrupción que en los últimos años hemos visto han sido de resultado impune, la criticada impunidad? Mira, la verdad que la separación de los poderes es una tarea muy ardua que tenemos que construir entre todos. Hasta que no se modifiquen las leyes, vamos a tener que tener una interdependencia de los poderes públicos. Y el Poder Ejecutivo todavía seguirá teniendo un peso específico, por lo menos en la designación. Esto no se ha discutido a profundidad, pero lo que hemos visto de parte del presidente electo es una voluntad de que haya independencia del Poder Judicial. ¿Qué quiere decir independencia del Poder Judicial en términos absolutos? Quiere decir que ese poder tenga la autonomía, sin influencias, sin manipulación, de hacer cumplir la ley y de que no haya impunidad, que sea igual para todos, que eso es el principio básico de lo que es una justicia para todos. Entonces, ¿qué yo propondría? Y me lo está preguntando en primer plano, y quiero decirlo porque eso no se ha discutido en los organismos del partido. Una comisión de notables, en donde estén las academias, la sociedad civil, las iglesias, para que ellos propongan una terna al presidente. Y esa terna, el presidente elegiría de esos tres, como todavía es el presidente que tiene que designarlo, cuál sería el Procurador General de la República con absoluta independencia. Entonces, todos los demás procuradores adjuntos, si son de carrera, si se pertenecen al Poder Judicial, entonces entrarían en la misma línea, con el mismo perfil, porque cuando la cabeza está clara, el cuerpo funciona. Eso siempre lo hemos visto en gerencia. Entonces, esta sería mi propuesta formal para una solución, y yo creo que el presidente está por esa misma vía, de que sean las organizaciones de la sociedad civil quienes propongan las personas que él deba designar para que haya una verdadera independencia del Poder Judicial. Hemos escuchado algunos nombres, hay organizaciones ya que están haciendo propuestas, y estas propuestas deben de ir a esa comisión que yo estoy sugiriendo para que haya un balotaje de pros y contras, o de fortalezas con debilidades, que es cómo se maneja el tema, y ver cómo tenemos una justicia realmente independiente en nuestro país y que alcance las expectativas de la gente. Luego de instalada una justicia independiente, cualquier ciudadano que sienta que ha sido lesionado en un derecho puede incoar un expediente. Y esa justicia independiente tiene la obligación y tiene el deber, como cualquier otro ciudadano, de darle curso. Entonces, ahí ya, si cualquier expediente puede ser sometido, y no tiene que ser el Poder Ejecutivo que lo someta. Cualquier organización de la sociedad civil, como se ha hecho en el pasado, puede instrumentar un expediente a un funcionario público, pasado o presente. Y no tiene que ser el Poder Ejecutivo que persiga a nadie, porque el Poder Ejecutivo no está para eso está la justicia.
y los organismos judiciales. Eso es lo que se llama una verdadera independencia judicial. Buena respuesta. De mujer a mujer, Gianilda, yo creo que no podemos dejar de hablar de la preocupación que tiene esta sociedad por los feminicidios. Hemos visto ciertas distorsiones, inclusive que el Ministerio de la Mujer no tiene absoluta responsabilidad de las políticas que tienen que ver con la mujer, porque una parte está en la presidencia, otra parte está en la Procuraduría y las campañas terminan no surtiendo efectos. Quisiéramos saber qué tiene de novedad en el concepto, el PRM, sobre este tema de la desigualdad versus los feminicidios, y cómo lo ves tú, que eres mujer y que tienes mucha experiencia ya en la carrera política. Mira, la verdad te voy a dar mi apreciación personal, porque tampoco se ha discutido el tema en organismos partidarios para yo dar una versión oficial del partido. Pero nosotros estamos muy claros en sentido general y hemos coincidido en que hace falta una interrelación de todos los factores que influyen en que las políticas sean efectivas. Entonces, lo primero que tenemos que tener es, esto es multifactorial, no es un solo esquema, no es una sola forma, sino que tiene que ver con muchas cosas que tenemos que todas enmarcarlas dentro de un mismo ministerio. El Ministerio de la Mujer debería ser un ministerio de la familia, porque los feminicidios no solamente afectan a la mujer, sino a la familia en sentido general. Entonces, todas esas cosas que están en los despachos de la primera dama, que están en el INAVI, que están en el CEI, todos esos organismos dispersos deben de estar bajo una misma sombrilla, porque cuando tú ayudas, cuando tú intervienes en la familia, tú intervienes de manera integral, y esto es lo que va a hacer que la mujer se empodere y que el hombre sienta que hay un organismo que protege a la mujer y que por lo tanto habrá un régimen de consecuencias para cualquier acto violento. Entonces, la prevención, primero las campañas educativas, que son las más importantes. La prevención es menos costosa que la parte curativa, es decir, que la intervención después del caso ya y el costo que tiene para la sociedad. Entonces, una buena campaña de prevención, una buena campaña de educación ciudadana, una buena campaña de facilitadoras que sean las que vayan a intervenir los barrios conjuntamente con la sociedad civil, y una buena campaña luego de intervención oportuna. ¿Eres de las que va por la línea? ¿Eres de las que va por la línea de que el Ministerio de la Mujer sea sustituido por un Ministerio de la Familia? No creo que sea sustituido, es que tiene dentro de su propia idiosincrasia este componente que no lo habíamos visto o que nunca lo han visto desde el punto de vista de Estado, y que es importante porque cuando tú tienes que poner en una casa de acogida a una mujer, tienes que llevarlo con los niños, entonces tú tienes un componente de educación, tienes un componente, si la mujer necesita trabajar para empoderarse, para sentirse útil, tiene que tener los niños en una guardería. Entonces, todo eso tiene que estar interrelacionado. En la guardería tú puedes identificar focos de cómo identificar un acto agresivo, cómo tú identificas la violencia previo a la comisión de la violencia per se, cuáles son los signos de un hombre violento, todo eso en una campaña tú lo puedes identificar, y los hombres mismos pueden identificar sus actitudes violentas para poder intervenirlos antes de que eso llegue a más. Entonces, ¿cómo evitar? Eso se trabaja también en los talleres de trabajo de conjuntos para que se puedan hacer estas cosas. Entonces, trabajar con los barrios, trabajar con las mujeres, trabajar con la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, todo esto tiene que trabajarse de manera integral para que los feminicidios bajen en cifras y que podamos tener un control de los mismos. Los feminicidios son actos humanos de la sociedad, igual que los robos, que otras acciones que atentan contra el buen convivir. Entonces, lo que hay que tener es controlado todas las variables que inciden. Eso es como la seguridad ciudadana. Inmediatamente tú tengas un lugar oscuro, tú estás propiciando. Hay estados de vulnerabilidad de las mujeres. Entonces, Gianilda, nosotros en derecho tenemos, para concluir, un tema que se llama estado de peligrosidad. Entonces, hay mujeres que viven en un constante estado de peligrosidad desde que inician una relación desigual. Entonces, esos estados de peligrosidad hay que identificarlos para intervenirlos. Debemos terminar, me dice ya el director, pero no puedo irme sin preguntarte. ¿Veremos a Gianilda Vázquez en un ministerio? ¿Por dónde andan los tiros ahora que estamos en esas comisiones de evaluación? Mira, el presidente electo ha sido muy
asertivo, es mi palabra, porque no encuentro otra manera de definirlo, en definir primero cuáles son los renglones que necesitamos intervenir de manera inmediata. Sector salud, inmediatamente formó la comisión. El sector educación inmediatamente designó eso, y el sector económico, que son los 3 sectores que la pandemia ha afectado y que el país tiene que inmediatamente dar soluciones. Entonces, esos 3 sectores están bien equilibrados, con personas que van a garantizar la continuidad del Estado, que van a garantizar la estabilidad económica, personas que en el área de educación que tienen toda la voluntad y el conocimiento para poder implementar un año escolar efectivo con las mejores medidas, y en el sector salud una batería de médicos que han estado desde el principio de la pandemia al día con todas las cosas que tenemos que hacer. ¿Pero se están adelantando conversaciones, Yanilda? ¿Se están adelantando conversaciones? Ahora vendrá la parte política, en donde hay ministerios, que todavía hay muchos, en donde esperamos que el presidente electo ya vaya, digamos que evaluando, como hemos dicho, los perfiles de cada quien para las posiciones que van a ocupar. Entonces, eso, en espera de eso estamos. Él ha prometido que la mujer va a tener una participación importante en el gobierno del cambio, y nosotros tenemos muchas mujeres valiosas que vamos a estar en el tren gubernamental. Yo estoy en la seguridad de que vamos a ser parte de este cambio que todos hemos anhelado, así como están las expectativas del pueblo, también de nosotros los políticos, de cómo vamos a hacer. Es como cuando tú tienes un juguete nuevo, tú dices, Dios mío, lo quieres disfrutar, ¿qué voy a hacer para que este país sea el país que nosotros queremos, el que soñamos y el que nos merecemos? Bien. Así que todos estamos en esto, contentos, estamos seguros de que vamos a ir al poder a coadyuvar a que esa visión, esas expectativas de cambio que tiene la gente se hagan realidad, y que todos podamos hacer lo más que podamos para que este país cambie y de verdad se enrumbe hacia el desarrollo. Gracias, Yanilda. Gracias, Yanilda. Yanilda Vázquez. Así despedimos el programa. Contigo despedimos el programa, Yanilda. Gracias por el cariño, por permitirnos iniciar juntos un nuevo día. Hay muchos desafíos para este país, y muchos de ellos son que cada uno se tome de manera personal la responsabilidad que toca. Siga con CDN. Buenos días.